Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero se los presentamos en titulares. En noticia Venezuela y además Colombia. El mismo día en que se conoce que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, el presidente Iván Duque recibe al prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, acusado de corrupción en la estatal PDVSA, promotor de golpes de Estado e instigador de violencia extrema contra el chavismo. Recordemos quién es esta oscura figura de la política venezolana. Y a propósito de Colombia, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones sociales y de víctimas muestran las cifras de lo que significa ser defensor de los derechos humanos en el país. Más de 1000 líderes locales asesinados desde la firma de la paz en 2016 y 80 masacres este año 2020, hechos que dan cuenta de la crisis humanitaria que vive Colombia. Y en noticia El Mundo, analizamos el peligroso uso de los derechos humanos como arma política y de guerra no convencional para desestabilizar y someter a un adversario. Y como si fuera poco, otro uso, el de la creciente industria de los derechos humanos a través de organizaciones no gubernamentales. Hechos que analizamos en noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela y Colombia, el golpista, corrupto y prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, es recibido por el presidente Iván Duque, nada menos que en la Casa de Nariño, para supuestamente celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos en un país, Colombia, que se halla entre los más corruptos del mundo. El jueves, el presidente de Colombia, Iván Duque, realizó un acto de recibimiento para el connotado prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, de quien hasta el día anterior se sabía que estaba en España. El acto sorpresa para el pueblo colombiano se realizó en la Casa de Nariño, sede del gobierno. El acto tuvo como excusa la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en una fecha en que la nación neogranadina suma ya 289 líderes sociales asesinados en lo que va de gobierno, según la Organización de Naciones Unidas. Y tomando en cuenta que Leopoldo López es prófugo de una condena por los delitos de instigación pública, incendio intencional y asociación para delinquir, entre otros delitos relacionados con las 43 muertes y 600 heridos ocasionados por las acciones vandálicas y golpistas convocadas por él en 2014. Luego del acto de recibimiento presidencial, el referente de la extrema derecha venezolana, Leopoldo López, quien tilda de presidente de Venezuela al exdiputado Juan Guaidó, ofreció una rueda de prensa en que amenazó con seguir organizando un frente de acciones contra Venezuela con el objetivo de derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, en desmedro de la difícil situación que atraviesa este país. Y por eso yo he insistido una y otra vez en este encuentro el día de hoy, y lo haremos en todos los terrenos, que ese objetivo que sí nos unifica a nosotros dentro de Venezuela y a la comunidad internacional es ejercer toda la presión diplomática, económica, política, comunicacional, para lograr unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. López fue uno de los fundadores del partido Primero Justicia, vinculado al grupo ultraconservador venezolano, Tradición, Familia y Propiedad. De los años 90, Primero Justicia fue creado en 1992 como asociación civil usando fondos públicos de la empresa Petróleos de Venezuela y de la Fundación Ayacucho. Con este partido, López fue alcalde del municipio Chacao, en el Distrito Capital, durante 2 periodos, desde 2002 a 2008.
En el golpe contra el presidente Chávez, en abril de 2002, López, siendo alcalde, fue uno de los principales vándalos en las calles de Caracas y apoyó al dictador Pedro Carmona Estanga. En 2009, fundó su propio partido, llamado Voluntad Popular, luego de una breve y sospechosa estancia en España. Según investigaciones accesibles en Internet, este partido es una fachada de la extrema derecha europea. Vínculo demostrable en su logotipo, el cual es una de las puntas de la imagen icónica de la organización neonazi internacional, Sangre y Honor. El gobierno de Colombia, además de recibir a este prófugo venezolano, que se escapó el pasado mes de octubre del arresto domiciliario que cumplía, también se muestra con altos niveles de corrupción alarmantes, según una encuesta divulgada en redes sociales, y ocupando el primer puesto en corrupción entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Cristóbal Cornieles, abogado, especialista en derechos humanos, asesor de las víctimas de la organización SURE, nos acompaña desde Caracas. Abogado, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Para las víctimas de las llamadas guarimbas en Venezuela, de esta extrema violencia que sin duda generó crímenes de odio por el color de la piel, por el color de una camiseta, sin ningún tipo de pregunta por delante, ¿qué es Leopoldo López? Yo creo que hay que recordar que el señor Leopoldo López tiene un largo historial de responsabilidades en sucesos muy graves, en los cuales se violaron los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Comentaba en el inicio del programa que él participó como autor intelectual del golpe de Estado de abril del 2002. Pero también hay que recordar que en ese golpe de Estado él también fue autor material de unas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Recordemos algunas escenas que fueron difundidas por la televisión venezolana, en el cual para el entonces alcalde López apareció arrestando arbitraria y ilegalmente al ministro de Interior, utilizando su propia policía, mientras una muchedumbre de sus seguidores le propinaba golpes en la cabeza al ministro. Pero además también el señor Leopoldo López participó en el golpe de Estado de abril del año pasado. Ahora, en el caso particular de los hechos de violencia con fines políticos del año 2014, tenemos que recordar que Leopoldo López fue el gran autor intelectual de esos sucesos, que terminaron con la muerte de 43 venezolanos y venezolanas, la mayoría de ellos ajenas al conflicto político, pero además que incluía un tercio de esas muertes correspondían a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es decir, se trató de un escenario de violencia política sumamente grave en nuestro país y donde, digamos, las víctimas aún claman por justicia. En este momento el señor Leopoldo López se encuentra prófugo de la justicia venezolana, pero además hay que recordar que existen una serie de hechos en los cuales él está directamente involucrado, en los cuales todavía las víctimas indirectas, los familiares de las personas que fueron asesinadas, aún piden justicia. Inclusive en algunos momentos llegaron a plantear que bastaba con que el señor Leopoldo López reconociera públicamente su responsabilidad y pidiera disculpas públicas por los horrendos crímenes que cometió en esos años. Todo esto es lo que ha sucedido durante estos años y hoy lo vemos prófugo de la justicia en España, pero ahora en Bogotá, recibido en la Casa de Nariño, es decir, por el presidente de una nación, donde lo enmarca además en una conmemoración mundial como es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Esto qué significa para las víctimas? Bueno, digamos que para Luis Durán, el papá de Elvis Durán, que fue un motorizado que murió degollado por una trampa, digamos, propia de la guerra urbana que fue puesta por seguidores de Leopoldo López aquí en Caracas, me imagino que es, digamos, un acto de suma injusticia, pero además que le debe producir un profundo dolor. Digamos, las víctimas todavía tienen duelo por sus familiares. Yo me imagino que la viuda de Ramsar Bracho, un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, que murió por disparos propinados por personas que participaban en las manifestaciones
violentas del año 2014, también debe sentir profundo dolor por lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. Igual que la viuda de Julián González Pinto, un fiscal del Ministerio Público venezolano que salió una noche a cumplir con su deber y fue víctima también de una trampa propia de la guerra urbana, puesta por seguidores de Leopoldo López. Entonces, para quienes perdieron la vida o inclusive quienes sufrieron discapacidades, como Oscar Carrero, que perdió su mano derecha cuando le fue aventado un explosivo mientras conducía un camión que llevaba medicina al hospital. Sensación de injusticia que debe sentir cuando se trata de reivindicar a un señor como Leopoldo López debe ser terrible. Se trata de una revictimización, algo inaceptable desde todos los puntos de vista y sobre todo desde la defensa y el respeto de los derechos humanos. Abogado, cuando todo esto vemos, usted nos ha narrado distintas situaciones tan dolorosas vividas por venezolanos y venezolanas, sucede en el país, pero estos otros países que lo reciben y de tal manera, particularmente España y Colombia, desde el marco del derecho internacional, usted se pregunta qué es lo que pasa, por qué se quiebra de tal manera como una situación tan imperdonable en cualquiera de esos otros países, por ser una persona que viene de Venezuela y por decir supuestamente que él es el salvador del país, no hay nada contra él. Sí, yo creo que se trata de una instrumentalización del tema de los derechos humanos, donde al victimario, al agresor, al responsable de la represión y de la violencia que existió en nuestro país desde el año 2002, incluyendo las guarimbas, las manifestaciones políticas con violencia en 2014, pero también el golpe de Estado el año pasado, se trata de un gran acto de hipocresía que demuestra cómo el tema de los derechos humanos puede ser instrumentalizado. Quienes realmente somos activistas del tema de los derechos humanos reivindicamos su poder como una herramienta de transformación a favor de los pueblos. Sin embargo, los países europeos, los países del norte de América, algunos países suramericanos lo instrumentalizan fundamentalmente para agredir y legitimar actos de injerencia contra los países que han optado por formas alternas de desarrollo, por modelos políticos alternativos que, digamos, tienen una característica orientada hacia lo social, hacia la democracia radical, hacia la democracia participativa. Lo que está ocurriendo en este momento en Colombia es inaceptable. Se trata de una lesión a la moral de quienes fueron víctimas de los sucesos del 2014. Se trata de una agresión a las víctimas indirectas, a los familiares que todavía lloran a sus muertos, que todavía sufren las consecuencias de las discapacidades. Recordemos que en los actos del 2014, por los cuales Leopoldo López fue procesado y sancionado, tuvimos más de 600 heridos y heridas, muchas de ellas que... Abogado, recuerdo además en ese año una persona quemada viva, en Venezuela por el color de su piel porque pareció ser chavista. Sí, en el fondo, además, el discurso incendiario de Leopoldo López y de los partidos que él apoya siempre han devenido en crímenes de odio. Crímenes que desde el punto de vista del derecho internacional pueden incorporarse dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento es un acto de hipocresía. Están tratando de lavarle la imagen a un señor que está siendo perseguido en Venezuela no por sus opiniones políticas, sino por su responsabilidad en gravísimas violaciones a los derechos humanos que incluyen asesinatos y además lesiones graves a la integridad personal. Sí, esto además, viéndolo en su conjunto, no es solamente contra las víctimas, sino contra todo un Estado-nación. Por ejemplo, la operación Gedeón se conoció después porque lo dijeron los mismos autores materiales que detrás de ella estaba Leopoldo López, el intento de golpe de Estado. Es decir, allí hay delitos como traición a la patria que en cualquier otra nación eso implicaría largos años en la cárcel. Por ejemplo, ¿qué pasaría en otra nación si una situación de esa, se lo ha imaginado usted, se registrara allí? Bueno, lo primero es que lo que evidencia es un profundo desprecio hacia la democracia. Una persona que, se compromete con los valores democráticos jamás podría participar en un golpe de Estado y mucho menos
en la invasión de su propio país, utilizando literalmente lo que en términos de técnicos internacionales se consideran mercenarios, es decir, personas de países extranjeros que fueron pagados para realizar acciones de violencia en nuestro país, pero fundamentalmente para desconocer la institucionalidad democrática. Todo esto es lo que sucede alrededor de figuras como las de Leopoldo López, que hoy es recibido en la Casa de Nariño en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, y además, abogado, no sé si usted lo sabe, pero también ha sido muy reseñado en la prensa, y es que hoy se conoce que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. A propósito de corrupción, me queda algo por preguntarle. No es solamente una situación directamente relacionada con derechos humanos, sino que él también tiene líos con la justicia por corrupción en PDVSA. Sí, yo creo que ya en Venezuela es un hecho público y notorio que el partido Primero Justicia fue creado a través de una donación que hizo la mamá del señor Leopoldo López al partido Primero Justicia cuando, ocupaba uno de los cargos más importantes de nuestra industria petrolera, de PDVSA, como gerente general de responsabilidad social. El dinero que estaba destinado a la protección y la asistencia de las poblaciones más vulnerables de nuestra industria petrolera fueron utilizados por la entonces gerente de responsabilidad social para financiar la creación del partido Primero Justicia. Eso da un poco idea de, cuáles son los valores, la ética que se esconde detrás del rostro del señor López. Abogado, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer esta radiografía necesaria en esta jornada. Gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego y gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones sociales y de víctimas muestran las cifras de lo que significa ser defensor de derechos humanos en este país. Más de 1000 líderes locales asesinados desde la firma de la paz en 2016, 80 masacres este año, dan cuenta de la crisis humanitaria que vive esta nación suramericana. Tenemos información, análisis al volver en Es Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Colombia en el Día Internacional de los Derechos Humanos. El país recuerda a las más de 265.000 víctimas que han dejado casi 6 décadas de conflicto armado interno. Organizaciones sociales denuncian los resultados del incumplimiento del acuerdo de paz y exaltan la labor de líderes que trabajan en sus comunidades y que son blanco de la guerra.
Otro año en que Colombia no celebra la paz. Las cifras publicadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la Violencia desde 1958 hasta noviembre de este año dan cuenta de ello. De acuerdo con el ente, en los más de 150 años de conflicto armado, se contabilizan 265.505 víctimas fatales, de un total de 356.369 hechos violentos. Los datos sobre violencia contra la libertad individual entre 1958 y 2020 son escalofriantes. 80.559 personas han sido víctimas de desaparición forzada, 37.605 víctimas de secuestro y 17.885 menores de edad fueron reclutados y utilizados para la guerra. En el mismo periodo, según el OMC, 179.515 personas han sido objeto de asesinato selectivo, 47.227 personas han sido víctimas de acciones bélicas y más de 4.000 masacres han dejado 24.649 víctimas fatales. En todos los casos, los responsables señalados en orden son grupos paramilitares, guerrilla, agentes del Estado y grupos post-desmovilización. Este año no escapó de esa trágica realidad. 26 organizaciones defensoras de los derechos humanos piden a la Comisión Interamericana evaluar la situación del país. Denuncian particularmente abusos de la fuerza pública, que en los últimos 2 años deja 72 muertes de personas mientras ejercían su derecho a la protesta social. Además, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, este año han sido asesinados 289 líderes sociales y 60 excombatientes, mientras se contabilizan 79 masacres en todo el país. El cumplimiento por parte del Estado del Acuerdo de Paz también deja cifras abultadas. Datos de Indepaz señalan que desde la firma en 2016 hasta este 10 de diciembre han matado a 1.088 líderes y defensores, así como 245 firmantes de la paz, de acuerdo con el partido FARC. Aunque para el Estado sean cifras, para las familias es una forma de que la historia no se borre, para encontrar justicia y quede en evidencia la magnitud del fenómeno que vive el país. A propósito de ello, ¿cómo reciben los líderes sociales, líderes de organizaciones de derechos humanos, de víctimas, indígenas, etcétera, etcétera, quienes están al frente precisamente de la defensa de los derechos humanos y de la paz este día? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, buenas noches. Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Pues alarma, preocupación, porque la violencia no parece cesar en Colombia, al contrario, se incrementa. La presencia de actores armados en los territorios que amenazan, hostigan, desplazan y se han ensañado con poblaciones vulnerables. Los indígenas son uno de esos sectores que ha sido duramente golpeado por la guerra, sobre todo en el departamento del Cauca, donde ya son 13 las masacres que se han cometido allí. Y recientemente se conocía el desplazamiento de más de 1.000 personas en el departamento del Chocó, más exactamente en el municipio de Bahía Solano. Nosotros en nuestro informe, el informe que realizamos el día de hoy, pues precisamente consultábamos a los dirigentes indígenas para saber qué está pasando en los territorios y cuál era esa alternativa que tenían. Ellos nos decían que la alternativa era seguir resistiendo en sus territorios y seguirle exigiendo al gobierno garantías de seguridad, que se cumplan los acuerdos de paz. Se esperaba que una vez se realizó estos acuerdos y esta firma, pues llegaría esa tan anhelada paz a los territorios. Pues no ha sido así. La presencia de los actores armados es cada vez más violenta, se incrementa. Ya ustedes en el informe lo referenciaban, reclutamiento forzado por parte de algunas estructuras criminales, el asesinato de líderes sociales que no cesa. Inclusive hoy se conocía, según algunas organizaciones de derechos humanos, otra masacre que dejó pues el asesinato de 3 personas aún sin identificar en el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare,
lo que asciende esta cantidad de masacres en Colombia a 81 masacres. Así que la preocupación se extiende ante un gobierno que no da respuestas claras y concisas frente a las garantías de seguridad, no solo de los líderes sociales, sino de los defensores de derechos humanos, de los líderes indígenas. Y aquí cabe recordar la cifra que manejan algunas organizaciones de líderes y defensores indígenas asesinados. Son 98 en lo que va del año. Por donde lo miremos, una total tragedia en materia humanitaria para Colombia, Tatiana. Gracias, Hernán. Este es el panorama. Nada que celebrar, dicen las organizaciones de derechos humanos en Colombia. Gracias, Hernán. Vamos a entrar con el análisis con Iván Cepeda, defensor de derechos humanos, filósofo, senador Colombia por el Polo Democrático Alternativo, también con nosotros desde Bogotá. Senador, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlos, Tatiana. Muchísimas gracias, senador. En un asunto tan invisibilizado en América Latina, pero se ve a diario con todo esto que hemos presentado, ¿qué significa hoy en día ser un defensor de derechos humanos en Colombia? Bueno, hoy estamos en una circunstancia que en Colombia está asignada por varios contextos políticos y sociales fundamentales. El primero de ellos, por supuesto, esta pandemia y esta crisis social que acentúa o ha acentuado los problemas estructurales de la sociedad colombiana de una manera significativa. Se ha acrecentado la pobreza, el desempleo y, por supuesto, esta pandemia ha demostrado la debilidad del sistema hospitalario y del sistema de salud privatizado por las políticas neoliberales. Pero también hay otro contexto fundamental, que es la lucha del pueblo colombiano por la paz, por implementar el acuerdo y las reformas democráticas que se obtuvieron después de años de conversaciones en la ciudad de La Habana, y que ese proceso cumple ya 4 años de una intensa lucha para que se pueda avanzar en esos puntos que, si bien no resuelven todos los problemas, repito, sociales que son profundos en Colombia, sí tiene un contenido supremamente progresista, y de eso es lo que estamos hablando hoy. La muerte de líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos, se está dando como consecuencia precisamente de esa confrontación política que se está dando en la sociedad colombiana en medio de estas circunstancias que menciono. Una situación verdaderamente dramática, revisar las cifras, más de 1.000 líderes sociales asesinados desde la firma de la paz en 2016, 240 excombatientes de las FARC asesinados este año, hay 81 masacres también este año, y esto suma, producto de estas masacres, más de 200 personas asesinadas. Una situación dramática, sobre todo se percibe en las zonas más apartadas del país, varias de ellas donde estaba muy arraigado el conflicto armado. ¿Usted cómo entiende esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en esas regiones? Bueno, mientras el gobierno tiene un discurso que le sirve de coartada para mantener el mismo modelo de presencia militar y de extractivismo minero y de mantener los clanes políticos involucrados con las mafias, pues la coartada de que todo obedece al narcotráfico, la realidad social de estas zonas, lo que muestra es precisamente eso que señalo, que detrás de estos asesinatos hay poderes que están ligados precisamente a esos factores que estoy señalando, a la lucha por la riqueza natural, por la colonización de los territorios, mantener la economía improductiva que tiene que ver con la acumulación de las tierras, la extracción del oro, en fin, una economía y un modelo económico al servicio de un interés particular y privado de un sector muy reducido de la población, a cambio de la pobreza, la miseria en la que viven y en la que resisten muchas comunidades campesinas, afrodescendientes y los pueblos indígenas. Ese sigue siendo el panorama de muchos territorios
en los que la violencia precisamente es la forma de tramitar este modelo económico y de mantenimiento del poder político. Así que la explicación del gobierno de que esto es simple y llanamente narcotráfico es una manera de seguir administrando un modelo que ha fracasado y que tiene esa carga de injusticia social y de exclusión como la estoy describiendo con relación a lo que se está presentando allí. Una carga sin duda tremendamente alta y que se paga además es con la vida. Esta situación de amenazas y de asesinatos, senador, ha desincentivado el quehacer del defensor de los derechos humanos, del defensor en los territorios que anhela una Colombia en paz, que se aferra a que se implemente el acuerdo que usted y otro grupo de colombianos, entre parte del Estado, en este caso del gobierno del presidente Santos, y en ese entonces la guerrilla de las FARC, armaron todo este plan de compromisos que no se han implementado? Yo creo que de ninguna manera. Lo que ha mostrado el movimiento social en Colombia es una inmensa capacidad de resistir, de adaptarse y de renovarse, una capacidad resiliente frente a estos factores de violencia y de injusticia social. Y creo que la demostración palmaria de esto que estoy diciendo es que el proceso de paz sigue siendo el asunto político central. No ha podido la extrema derecha, no han podido la extrema derecha y los sectores contrarios al proceso destruirlo. Y por eso sigue siendo un tema plenamente vigente. Pero además señalo otro asunto que muestra esa capacidad de movilización y resistencia, que es precisamente eso. La ola de movilizaciones sociales, la minga indígena, la cantidad de hechos que se han presentado y que ya no son simplemente de protesta social. Yo quiero señalar esto, la movilización que se está dando en Colombia, como también en muchas otras partes de América Latina y del mundo, ya no es simplemente un movimiento de protesta, es un movimiento que tiene la fuerza y el propósito estratégico de un cambio político. Y eso es lo que estamos evidenciando con relación a la respuesta del Estado frente a esas movilizaciones, que es una respuesta brutal. Como se sabe, hace pocos meses en Colombia se presentó una verdadera masacre contra jóvenes que protestaban por la violencia policial, y a otra serie de hechos que muestran que precisamente la imposibilidad de detener y de coartar y romper la protesta y la movilización está provocando precisamente esas reacciones de brutalidad de la fuerza pública y de la policía en Colombia. Senador, ¿qué pasa con la fuerza pública? ¿Qué pasa con el ejército con respecto a todos estos asesinatos y a estas masacres? En varios de los territorios en donde se producen, por ejemplo, departamento del Cauca, departamento de Antioquia, hay amplísima presencia de fuerza pública colombiana. Hay anuencia, hay complicidad, hay inacción. ¿Usted qué cree? Sí, por supuesto. No sería comprensible que haya factores de economía ilegal tan poderosos en esos sitios, y no es con la anuencia, la complicidad y la colaboración de la fuerza pública. Pero al mismo tiempo, y aquí cabe subrayar esto, este ha sido un año en el cual han surgido toda clase de escándalos de corrupción al interior de las fuerzas militares, y también ha aparecido con fuerza un sector del ejército y de la policía que quiere cambios y que ha denunciado desde el interior de las fuerzas militares ese estado de corrupción y de complicidad con el crimen organizado, y también su apego a la posibilidad de que haya un proceso de paz que se consolide en Colombia. Eso también hay que señalarlo. Así que lo que vemos es una lucha intestina en el interior de las fuerzas militares y de policía hoy en Colombia.
Antes de pasar a otro asunto a propósito de elecciones, de anhelos de cambios en Colombia y que tienen todo que ver además con derechos humanos en el marco de los derechos civiles y políticos, senador, déjeme preguntarle sobre el discurso del presidente Iván Duque. Uno es la acción hacia adentro de Colombia, otra es la retórica hacia afuera, hacia la comunidad internacional, esa llamada comunidad internacional que desde muchos países, sobre todo europeos como Alemania, Noruega, Suiza, le apostaron a la paz, incluso con fuertes sumas de dinero para trabajar en los territorios, en todo lo que tenía que ver con reincorporación y también el apoyo a los campesinos colombianos. Sí, así es un discurso que busca encubrir en la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Colombia, y que en el país es profundamente contrario al proceso de paz y a la defensa de los derechos humanos e incluso al Poder Judicial. Hay una campaña contra el Poder Judicial y contra la Jurisdicción Especial para la Paz muy acentuados. Pero ese discurso ya no está convenciendo. Lo que estamos viendo es que el nuevo gobierno en Estados Unidos, lo que se está produciendo en la Unión Europea es una respuesta crítica frente a lo que está haciendo el gobierno en Colombia. Y lo veíamos hace unos cuantos días en una sesión de la Cámara de los Lores en el Reino Unido, en sesión en la que fue durísimamente criticado el gobierno y también los intentos por socavar el proceso de paz emprendidos por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Reacciones similares hemos visto en el Congreso de Estados Unidos con relación a la política de la llamada guerra contra el narcotráfico. Hace unos días se produjo un informe en Estados Unidos supremamente crítico sobre el balance del Plan Colombia, mostrando que el Plan Colombia fue un fracaso en materia de lo que se llama la lucha contra las drogas. Por el contrario, Colombia ha seguido siendo el primer país en el mundo en materia de exportación de cocaína y no ha dejado de serlo ni siquiera con la aplicación de ese tipo de políticas que tenían fines muy distintos a buscar resolver el problema del narcotráfico. Para rematar esto que usted dice, anuncia desde el Ministerio de Justicia que dentro de un mes o 2 meses regresan las aspersiones con glifosato, contrariando además decisiones constitucionales en Colombia. Veremos también allí que otro escenario de conflictividad se abre. Ahora, sobre la otra denuncia que usted ha hecho durante esta semana, todo resulta bastante grave, esta que tiene que ver con inconsistencias en el censo electoral. Más de 8 millones de inconsistencias en el censo electoral. En 2015 hubo 84.000 militares que votaron, dice usted. Recordar que en Colombia los militares no votan por constitución, pero que además hay votantes como menores de edad y fallecidos. Quiero preguntarle acerca de esta inconsistencia. Sí, cómo no, es un debate que adelanté el pasado lunes basándome en documentos oficiales. Ninguna de las cifras que entregué en ese debate son de mi cosecha ni de mi imaginación, sino que son producto de órganos de control que demuestran claramente que el censo electoral es la base estadística sobre la cual se construye todo el sistema electoral en Colombia, está abiertamente desfasado y eso obedece a que hay muchos más personas en el censo que votantes reales, y eso tiene unas consecuencias gravísimas, puesto que no solamente ha distorsionado los resultados de todos los procesos electorales en los últimos 5 años, para no ir muy lejos o no ir mucho más atrás, sino que también se presta para toda clase de fenómenos de fraude, corrupción electoral y sobre todo robo de los resultados a las fuerzas de oposición y a las fuerzas que se considera son minoritarias, pero que lo que muestra precisamente esta denuncia que he hecho es que habrían obtenido resultados mucho mayores a los que se señalan en las informaciones oficiales.
Senador, la Contraloría, por ejemplo, autoridades de control en Colombia dicen que han estado frente a la denuncia, pero lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y por qué no actúan? ¿Por qué no se toman las decisiones? ¿Por qué no se depura el censo electoral, el llamado padrón electoral, pero que sea ya, no que sea para algún día? Bueno, lo que aquí funciona es una máquina de corrupción, por supuesto. Lo que yo denuncié es que hay miles de militares activos que están habilitados para votar en las últimas elecciones. Como usted bien dijo, eso es abiertamente ilegal. Hay muchas personas que están en el censo que han fallecido. Entonces en Colombia están votando los muertos, están votando los militares, y esa circunstancia, por supuesto, repito, se encubre a través de una máquina de corrupción. Y hoy le dirigí una carta al señor registrador, que es el encargado del censo, señalando también una situación escandalosa, y es que la compañía que debía precisamente depurar el censo electoral frente a estas inconsistencias, millones de inconsistencias, resulta ser una compañía que ha tenido una serie de escándalos muy graves en los últimos 10 años en Colombia. Se le ha contratado sistemáticamente a pesar de que ha incumplido los contratos y ha engañado a la registraduría, o mejor, la registraduría ha permitido que se le engañe o se engañe al país, y esta compañía aún sigue estando contratada supuestamente para depurar el censo. Es decir, todo funciona como una máquina para encubrir este hecho tan grave como es que el censo electoral esté gravemente distorsionado en Colombia. Tramado de corrupción. Senador, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, Tatiana, como siempre, gracias a Telesur. Ya. Muchísimas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Mundo, analizamos el peligroso uso de los derechos humanos como un arma política y de guerras no convencionales para desestabilizar y someter a un adversario. Y como si fuera poco, otro uso, el de la creciente industria de los derechos humanos a través de las ONGs. Son hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Es Noticia del Mundo y tomamos unos minutos para mirar atrás porque se conmemoran estos 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El marco jurídico excepcionalmente noble que en ocasiones se usa como excusa para agredir a países con gobiernos de corte contrahegemónico. Vamos a recordarlo. El 10 de diciembre de 1948 se firmó el texto, compuesto de 30 artículos en su primera versión, que pretendían salvaguardar la vida y dignidad humana, partiendo de los valores de la Ilustración guiados por los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Nos encontramos hoy en el umbral de un gran evento tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos bien puede convertirse en la Carta Magna de todos los hombres.
Esperamos que su proclamación universal sea un evento comparable a la proclamación de los derechos del hombre por el pueblo francés en 1789. El actual modelo de Naciones Unidas fue resultado de la imposición de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, quienes ostentan el privilegio de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, además de China. Es por ello que en diversas ocasiones en la historia se evidencia el uso político de los derechos humanos por parte de potencias imperialistas para llevar a cabo acciones injerencistas en países de la periferia. La configuración del sistema de relaciones internacionales en las últimas décadas se ha caracterizado por una fuerte tendencia a la acumulación de influencia económica, política y cultural en determinados centros de poder mundial que dejan de lado a los países y bloques de poder periféricos y semiperiféricos. En las últimas 2 décadas, países como Libia, Siria, Irak, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, entre otros, han sido cuestionados en materia de derechos humanos, que en el caso de Siria, Irak y Libia han sufrido invasiones militares ejecutadas por la OTAN, lo que muestra el doble rasero y la manipulación política de los derechos humanos en la geopolítica y geoestrategia mundial. La pandemia de coronavirus es otro de los aspectos que ha puesto de patente la necesidad de instancias de relacionamiento internacional realmente basados en el multilateralismo, la libre determinación y cooperación entre los pueblos del mundo, que garanticen además de un marco jurídico el resguardo real y efectivo de los derechos humanos. Es momento de revisar qué es lo que pasa precisamente con los derechos humanos, por qué ha mutado a estas otras estrategias que nada tienen que ver con esa carta fundacional. Para ello nos acompaña Estela Caloni, es periodista, escritora, investigadora, analista política internacional, con nosotros desde Buenos Aires. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, ¿la verdad? Muchísimas gracias, Estela. Le has hecho seguimiento durante muchísimos años a las situaciones de derechos humanos en tantos países del mundo. Hoy nos preguntamos en qué momento derivó un asunto tan serio, tan noble, como decía precisamente la cámara que presentaba esta conversación, la cámara que hacía nuestro periodista, en una situación de uso de guerras no convencionales, de uso económico, de industria, además de los derechos humanos. Mira, si nosotros nos referimos a los momentos claves de la humanidad, la gran violación a los derechos humanos que significó, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, durante el final de la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, que eso es uno de los crímenes de lesa humanidad que nunca se han juzgado. Yo creo que nacen los derechos humanos en 1948, pero plenamente ya desde entonces Estados Unidos, el imperio, empezaba a violar los derechos humanos. Nosotros, son muchos los ejemplos, pero yo te cito uno, por ejemplo, el hecho de que ya apareció la CIA con todos los poderes para hacer acciones, para hacer todas acciones ilegales con dineros que se manejaban en secreto, y uno de los actos más grandes de violación a los derechos humanos, precisamente tan cercano, en el mismo año, cuando asesinan al líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán, y empieza el crimen masivo mediante un paramilitarismo aupado y nacido de todas esas relaciones criminales y coloniales que tenía Estados Unidos, por ejemplo, con América Latina. Para ponerte un ejemplo, pero podemos seguir todas las caracterizaciones de las invasiones que produjo el imperio en ese periodo histórico y en el siguiente, la invasión a Guatemala y todo. Siempre se violaron los derechos humanos y después empezaron a ser utilizados como un arma de la guerra contrainsurgente, de la guerra que se libró, en Vietnam, las gravísimas violaciones. Yo estudié todo ese tema
cuando estudié la Operación Cóndor especialmente. ¿Me oyes? La escucho, Tatiana. sí, Estela, la escucho perfectamente. Hola, Estela, la escucho. Estela, ¿me escucha? Sí, Sí, Estela, sí, ¿me te escucho escucha? perfecto. Qué bueno. Aquí permíteme preguntarte Sí, sí. algo a propósito de esta reflexión que haces. Comenzó entonces Sí, con Estados sí. Unidos y continuó entonces con Estados Unidos hasta hoy en estas nuevas derivaciones. Este uso político en América Latina, este uso político en Oriente Medio y en guerras no convencionales. Sí, en guerras no convencionales, bueno, fue el arma, es un arma. La utilización de los derechos humanos se utiliza como un arma, precisamente como un arma, para atacar a diversos países utilizando el tema de los derechos humanos. Estamos a unos días de que tenemos que recordar este año como nunca la invasión a Panamá, de la que yo fui testigo en el diciembre de 1989, con lo que significa una invasión de un país, lo que significa la intervención y la injerencia de un país, argumentando la democratización de este país contra los supuestos dictadores de todos esos países. Definitivamente han violado permanentemente estas normas. Yo te quiero decir algo muy claro, Tatiana. En la investigación de la Operación Cóndor, que tuve que investigar todo lo que significaba la violación de los derechos, la tragedia de Vietnam, los crímenes feroces, la impunidad en que se ha mantenido el imperio en todos estos años, en estos dos, por ejemplo, que estamos cumpliendo nuestro bicentenario de América Latina, ha sido feroz esa impunidad que ha permitido esos crímenes que cuando uno estudiaba las torturas que se realizaban en un país y otro, cómo se asimilaban a las enseñanzas en el Comando Sur de Estados Unidos que estaba ubicado en Panamá, cuando uno comprende que la Organización de Estados, la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, nació ya como un invento de los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos, para supuestamente defender a Europa de un supuesto ataque comunista que no iba a existir ni se habían pensado existir nunca. Esa OTAN utilizó ejércitos secretos para las operaciones como Gladio, que fue la base de la Operación Cóndor. Ejemplo de acusaciones en Panamá de que Panamá en ese momento violaba los derechos humanos de una pareja de espías estadounidenses que habían mandado en la noche anterior a dar unas vueltas por ahí en el Comando Sur que estaba dentro de Panamá. Y esos ejemplos que te estoy dando de que la OTAN siempre manejó ejércitos secretos para cometer las más graves violaciones. Todos los asesinatos, Estela, hoy, ¿sí? Producto de la cantidad de información que circula a nivel global, a nivel mundial, podemos saberlo, los ciudadanos que incluso no están inmersos en el asunto de los derechos humanos, pero hoy es mucho más fácil acceder a toda esta información. ¿Percibes que precisamente por eso hay ahora una mayor o una gran claridad, no mayor, sino gran claridad de este uso para tener alerta y saber lo que está pasando cuando se habla de derechos humanos? Sí, por supuesto que sí, pero ahora tenemos nosotros, en este momento, por ejemplo, los nombramientos que se han efectuado en la Oficina Interamericana de Derechos Humanos, el hecho del informe realizado por Michelle Bachelet sobre Venezuela, te indica la terrible falsificación de esos documentos en base a pruebas inexistentes, como lo demostró el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, cuando analizó ante el presidente Alberto Fernández recientemente el informe de Bachelet. No tiene ninguna base real, no tiene ningún testimonio específico, no son los testimonios que daban los familiares de las madres
las abuelas de Plaza de Mayo y los familiares nuestros, nada que ver. Entonces, haberse tomado todos esos organismos para fundamentar un proyecto de invasión contra distintos países, es criminal, es un acto criminal. Crimen de lesa humanidad es el bloqueo ejercido en este momento contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, y las amenazas de bloqueo con otros países, en otros países. Esos son crímenes de lesa humanidad, porque están desconociendo totalmente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, al someter a los pueblos a situaciones críticas. Y ahora hay que pensar muy bien, Tatiana, en lo que tenemos que exigir a partir de lo que suceda al final cuando termine la pandemia, o cuando por lo menos se regularice la situación de la pandemia, sí. Porque también el COVID está sirviendo para violentar otros derechos humanos, porque los sectores empresariales, financieros, riquísimos, están produciendo grandes despidos masivos en el mundo entero de trabajadores, piensan digitalizar todo, deshumanizar al ser humano. Y la crisis sanitaria, Estela, y la rapiña, además, por las vacunas. Es decir, es una situación que está ante nuestros ojos demasiado difícil para los países que no son potencia, como por ejemplo dice Estados Unidos, que está acaparando todas las vacunas que sean posibles para su población. Una situación tremenda. Estela, muchísimas gracias por tus reflexiones. Buenas noches. Una sola cosita. Dime, cosita, adelante, por supuesto. El hecho de que se haya inscrito en la bolsa el agua, de acuerdo. El agua es una de las más grandes violaciones de los derechos humanos en el mundo, para el mundo entero. El agua es la vida de todos nosotros. Cotizar en la bolsa el agua es un crimen de lesa humanidad. Entonces, estamos recordando esta fecha mientras se cometen uno tras otro escalonadamente altos delitos de lesa humanidad en el mundo entero. Y el responsable y un responsable que sigue en la impunidad. Estela, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Ayer traíamos el tema muy sorprendidos, además, cuando veíamos que el agua comienza a cotizarse en la bolsa, en Wall Street, en la bolsa de Nueva York. Gracias, Estela. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Durante esta jornada, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, no queremos dejar de contarles qué ha sucedido con Chile. Ya tienen ustedes allí las imágenes precisamente. Bueno, con eso los dejamos entonces. Chile por el indulto, pero mucho más en marco del estallido social, exigencia de verdad, reparación y sobre todo de justicia. Hasta mañana, sigan con nosotros.